Vamos a definir ahora otro concepto llamado masa molar promedio o masa molecular promedio. Es un concepto que se utiliza para definir también la masa de la mezcla, la masa molecular particularmente, cuando yo tengo una mezcla de gases. La masa molar promedio es el promedio ponderado, se llama, de las masas molares individuales de cada componente. En este caso, la masa molar promedio se calcula como la sumatoria de la fracción de cada componente, me refiero a la fracción mol, por la masa molar de cada componente. Si yo tengo, no sé, 2 componentes, 3 componentes, esto se expande de la siguiente manera. Bueno, si yo tengo 2 componentes, por ejemplo, sería la fracción mol del componente 1 por la masa molecular del componente 1, la fracción mol del componente 2 por la masa molecular del componente 2. Y así hasta el número de componentes. Si yo tengo n componentes, sería la fracción mol del componente n, voy a poner n minúscula, por la fracción mol del componente, perdón, por la masa molar del componente n. Esto con base a la masa molar. Eso me daría la masa molecular promedio, que se representa como una m. Ok, esta es la masa molar promedio entonces, en términos de fracción mol. Yo la puedo calcular también en términos de fracción masa con esta ecuación de aquí abajo. Bueno, para esto se expande de igual manera. Sería 1 entre la sumatoria de este cociente, la fracción mol de cada componente. Perdón, esta es fracción masa. X es fracción masa entre la masa molar de cada componente. Si yo lo quiero expandir, bueno, esto sería de manera similar. Esto se expande como una sumatoria. Sería 1 entre la sumatoria de estos cocientes. Por ejemplo, aquí sería, bueno, la fracción masa del componente 1 entre la fracción masa entre el peso molecular del componente 1 más la fracción masa del componente 2 entre el peso molecular del componente 2. Y esto hasta n. Si tuviera más, hasta n, que sería la fracción masa del componente n entre el peso molecular del componente n, que bueno, lo podemos ver en la tabla periódica. La masa molar promedio nos sirve para estimar cuánto pesa un mol de la mezcla, cuál es la masa que ocupa un mol de la mezcla. Por ejemplo, bueno, vamos a hacer el cálculo para la masa molecular promedio del aire, que es una de las mezclas más importantes, particularmente porque se utiliza para combustión. Sabemos que el aire es una mezcla de oxígeno y nitrógeno con cantidades conocidas de ambos, tanto por ciento mol como por ciento masa. Por ejemplo, lo voy a escribir aquí. La composición del aire es la siguiente. Vamos a escribirlo aquí. La composición del aire es 79% mol nitrógeno en una mezcla con 21%, también es por ciento mol, de oxígeno gaseoso. El nitrógeno y el oxígeno en cantidades moleculares, es decir, con 2 átomos en su molécula.
Entonces, si yo quiero obtener la masa molar promedio del aire, yo lo expandiría de la siguiente manera. Yo lo expando como la fracción molar del nitrógeno, que bueno, ya sabemos que la fracción molar se relaciona con el porcentaje con esta ecuación. Si yo tengo el porcentaje, por ejemplo, el nitrógeno es 79 y quiero obtener su fracción, divido ese porcentaje entre 100. Bueno, sería entonces 0.79 de nitrógeno por el peso molecular del nitrógeno. El peso molecular del nitrógeno es 2 átomos de nitrógeno por el peso por átomo de nitrógeno, que si ustedes ven su tabla periódica van a poder consultar que son 14 gramos por mol. Y eso más lo mismo para el oxígeno, 21% oxígeno por 2 átomos de oxígeno que pesan 16 gramos por mol. Entonces, haciendo ese cálculo, bueno, el peso molecular o la masa molecular del aire les debe dar alrededor de 29, más o menos. Voy a hacer el cálculo. Son 0.79 por 28 más 0.21 por 32. Más o menos es 28.84 en unidades de gramos por mol. O gramos sobre mol. Ese sería el peso molecular del aire. Por lo que un mol de aire, voy a escribir acá en la ecuación. Un mol de aire pesará precisamente 28.84 gramos por mol. Entonces, esta es la forma de calcular el peso molecular del aire y me sirve para calcular el número de moles que tendría esta mezcla. Esta mezcla, si bien no es una mezcla pura, realmente es una mezcla de 2 componentes, una mezcla binaria. Se podría tratar como una sustancia pura utilizando la masa molar promedio. Yo puedo calcular el número de moles de aire con esta masa molar promedio. Ese es el procedimiento y bueno, sirve para asociar una mezcla de gases para poder realizar el cálculo como si fuera una sustancia pura. Ok. Existe también una relación entre fracción masa y fracción molar, que es esta. Nosotros sabemos que, bueno, la fracción masa es la cantidad de masa de la sustancia I entre la masa total. La fracción mol es el número de moles de la sustancia I, como veíamos acá, entre los moles totales de la mezcla. Este cociente, moles con masa, se relacionan con el peso molecular. De ahí que también si yo tengo la masa molar promedio de la mezcla, yo puedo relacionarla para utilizar las fracciones masa o las fracciones molares. Por ejemplo, aquí se está comentando que la fracción masa del componente I, X subíndice I, es igual a la fracción mol de ese componente por el peso molecular de ese componente puro entre la masa molar promedio. Entonces, con esta cantidad, por ejemplo, utilizando los datos para el aire, yo podría calcular, por ejemplo, la fracción mol, más bien con base a la fracción mol, yo podría calcular la fracción en masa. En este caso, para el aire. Para el aire, por ejemplo, yo sé las fracciones mol. Yo podría calcular las fracciones masa de cada componente. Por ejemplo, si quiero calcular la fracción masa del oxígeno, sabiendo que su fracción mol es 0.21, yo puedo utilizar el dato del peso molecular promedio.
Acá arriba en el numerador se coloca el peso molecular de ese componente, que como es oxígeno con 2 átomos, es 32. Eso de la tabla periódica. Entre el valor de la masa molar promedio que acabamos de calcular para el aire, por ejemplo, 28.84 gramos por mol. Entonces sería 28.84 gramos por mol. Noten que este cociente es mayor a 1, entonces la fracción masa de oxígeno es mayor a la fracción mol. Sería 0.21 por 32 entre 28.84. Me da 0.23, 3. Esa sería la fracción en masa del oxígeno. Para el nitrógeno, yo puedo hacer lo mismo, sustituyendo sus valores correspondientes. Hay dos formas de hacerlo. Una es, como es una mezcla binaria, yo sé que la suma de las fracciones masa de ambos componentes debe dar 1. Entonces yo podría establecer esta ecuación, por ejemplo. Fracción de oxígeno más fracción de nitrógeno. En este caso es porque es una mezcla binaria, pero aplica para cualquier cantidad de componentes, solamente que la suma de todas las fracciones siempre es 1. Entonces, bueno, si yo ya conozco la fracción de oxígeno que vale 0.23, yo puedo despejar de aquí la de nitrógeno, 1 menos la fracción de oxígeno. Vamos a ver que nos da lo mismo utilizando también la ecuación de ahí arriba. La fracción del nitrógeno se calcula como la fracción mol de nitrógeno, 0.79. La Y es fracción mol, la X es fracción masa. El nitrógeno, cada átomo pesa 14 gramos por mol, son 2 átomos, 2 por 14 me da 28. Entonces, aproximadamente me daría 0.79 por 28 entre 28.84. Me da 0.767. Y bueno, si suman este con este, sí nos da 1. Entonces, estas son las composiciones en masa del aire calculadas a partir de las composiciones molares. Estas son composiciones molares. 79% mol nitrógeno, o bien 0.79 de fracción molar, y 21% mol de oxígeno, o 0.21 de fracción molar. Entonces, estas son las cantidades que vamos a utilizar para expresar composiciones de mezclas de gases, principalmente, bueno, fracción masa, fracción mol, y sus correspondientes por ciento masa y por ciento mol. Estas cantidades las vamos a utilizar para el estudio de mezclas de gases.